Profesor, mi nombre es Adrián Sánchez Razo del grupo 4MTA1 y voy a explicar la práctica final de la SP32. Primero vamos a, en la programación, se llama traer lo que son las variables, lo que son nuestras librerías, perdón. La que es Wi-Fi, la que va a utilizar para conectar al Adafruit y lo que es el cliente. Después de ahí se manda a traer la programación de la imagen que tenemos acá, más adelante se va a ocupar. Después se manda a traer lo que se definen las variables para que la placa SP32 se conecte a lo que es la red. Para eso se necesita el nombre de la red, que es el ID, y nuestro nombre. Después el password, que es la contraseña, que es en mi caso. El servidor al que se va a conectar, que es el de Adafruit. Después el surname, que es el que nos da a la hora de iniciar sesión en Adafruit. Y el key, este igualmente lo da Adafruit. Después pasamos a lo que es el servidor del cliente. Para eso, subscribe o en el Adafruit MQTT, en esta parte de subscribe es para que la página de Adafruit mande señal o mande datos a lo que es la placa SP32. Y publish es al revés de la placa SP32 hacia lo que es el archivo de Adafruit. Para esto vamos a ocupar los feeds que se llaman litros, que es para medir lo que es el volumen de nuestro tanque del agua. Después el feeds temperatura, que es para medir la temperatura del agua, y lo que es feed de humedad, esto lo va a medir el sensor de humedad y temperatura. Después pasamos a declarar los pines que vamos a ocupar en la placa SP32 del sensor ultrasónico. Después las constantes que vamos a ocupar más adelante para las fórmulas de convertir los centímetros cuadrados en volumen, que serían litros. Después de ahí vamos a pasar a lo que son las librerías del sensor de temperatura y humedad. De ahí ocupamos lo que son el DHT.h. Ocupamos lo que es el pin que se va a conectar a la SP32, que es el 5. Y de ahí pasamos a lo que es el declarar lo que es la variable del motor. Igual se declara lo que vamos a ocupar en la placa y el serial begin. Después declaramos los pines lo que es del sensor de ultrasónico, que es entrada y salida. La salida, que es output, el pin trink, y el pin hecho es el input. Y ahí en la programación debemos de poner lo que es la salida de la bomba y lo de la salida del sensor de HT11. Después se pasa a lo que es la conexión Wi-Fi. Aquí vamos a imprimir lo que es en el puerto serial, si está conectado o no. Si no está conectado nos va a aparecer reintentando. Y para ello necesitamos lo que es el nombre de la red y su contraseña, las cuales ya las definimos en la parte de arriba. Si se conectó exitosamente, va a mandar un mensaje que dice Wi-Fi conectado y junto con la dirección IP. Pasando eso, pasamos a lo que es el sensor ultrasónico para pasar las medidas de centímetros a lo que es en volumen. Se ocupa toda esta programación. Un total es igual a total menos las lecturas de lectura actual. Se ocupa toda lo que es la programación que vimos anteriormente en lo que es en prácticas anteriores. Y así se saca. Reduciéndolo es distancia lleno, es distancia vacío menos media, y después lo que es el líquido es la distancia lleno por 100 entre la distancia entre 100. Se pone lo que es en el puerto serial se va a imprimir lo que es en centímetros, la medida de lo que está sacando el sensor ultrasónico, y después lo va a pasar a mililitros, que ya va a ser el volumen. Después de ahí pasamos a los datos de las lecturas de la temperatura y humedad. Para eso tenemos que poner estas dos variables. Después lo que es si el sensor no manda lo que es una lectura o no la puede enviar a lo que es al Adafruit, va a mandar perdón, si no lee si no lee una lectura el sensor, nos va a mandar esto al puerto serial, lo que es el error de la lectura del sensor DTH11. Después, si la lee,
va a mandar lo que es la humedad y va a mandar el valor. Después la temperatura igualmente va a mandar lo que es va a escribir esto en el puerto serial, temperatura, dos puntos, y va a mandar lo que es el valor que está guardado en la variable t y la variable h. Después de ahí se va a enviar. Ahora sí, si no se encuentra lo que es el medidor o no manda señal, va a pedir que no se está enviando datos de la humedad. Y si sí, va a marcar en el puerto serial datos enviados. Acá si no se envían datos de la temperatura, va a imprimir esta notita de no se pudieron enviar los datos de temperatura. Y si sí, los datos los va a enviar, bueno, va a decir datos de temperatura enviados. Y para parte de encender lo que es ¿cómo se llama? El LED, acá está, perdón, ya me pasé. Se va a poner lo que es subscribe, lo que es las medidas del sensor. También ahí vamos a poner lo que es digital write, lo que vimos anteriormente, lo de low, lo de high, que es encendido y apagado. Después pasamos a lo que es la impresión de la pantalla. Si está un vaso vacío, se va a imprimir una imagen, para eso está el display, una imagen medio vacía, bueno, vacía. Si está el vaso medio lleno, se va a encontrar una imagen con un vaso medio lleno, y si está en un vaso lleno total, una imagen de esa figura. Para eso pasamos a lo que es ponemos lo que es el monitor, el puerto serial y lo que es el Adafruit, que está aquí. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos los sensores de temperatura que ahorita están midiendo. Por internet luego se tardan en actualizar, pero para eso tenemos lo que es el puerto de comunicaciones de la aplicación Arduino. Y aquí nos muestra cómo se va llenando lo que dice vaso lleno. Si ponemos